entonces comenzaremos. En primer lugar, este caso. También gure de Yari, muchísimas gracias por atender la convocatoria del Departamento de Educación. Hoy es muy importante para nosotras y nosotros el cierre de un trabajo largo, otra vez, de cara a tener todo previsto y todo preparado para el arranque de la campaña de prematriculación de este próximo curso, que sería el 19-20. La campaña de prematriculación que tendrá lugar del próximo 4 al 8 de febrero. Esan bezala, lana egin dugu gogotik, hori bezala, dena preste izateko, abiatu ahal izateko aurre matrikulazio kanpaina duen otsailaren lauean, lautik sortzira, luzatuko da, eta hain zuzen ere gaur, kanpaina horri begira, zein den gure mezua aldarazu nahi dizueguna, hori kontatzeko gonbidatu zaituztegu, nora eta departamentuak estrenatu berri duen, hain zuzen ere gaur estrenaldi ofiziala dela esan genezake, etorkizuneko gela honetara. Digo que os hemos convocado para explicar en qué se va a basar el mensaje del Departamento de Educación de cara a la próxima pre-campaña, a la prematriculación, perdón, a la próxima campaña de prematriculación. Y digo que hemos querido hacerlo invitándoos a venir aquí, a este aula del futuro del Departamento de Educación, que decía también damos por estrenada oficialmente en este compartirlo con vosotros y con vosotras. Una aula a la que habéis accedido desde la calle Santo Domingo y en la que queremos trabajar a fondo, sobre todo docentes del sistema educativo navarro, para hacer efectiva esa transformación digital que ya os contábamos en otra ocasión dentro de la estrategia ICASNOVA. Tendremos tiempo de hablar de esto, pero queríamos a la par compartiros que este va a ser ese pequeño laboratorio, ese espacio en el que se van a probar de facto herramientas y esa filosofía que envuelve la transformación digital de la que hemos hablado en otras ocasiones, pues cómo se lleva a la práctica en espacios concretos y con disposiciones como la que veis. Sobre todo, más que aquí, ahí, porque aquí no deja de ser la disposición en la que estamos acostumbradas a dar las ruedas de prensa hasta el día de hoy. Esan bezala, 2019-2020 ikasturteko aurre matrikulazio kanpaina aurkezteko deitu zaituztegu gaur, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako aurre matrikulazio kanpaina zuzen ere. Eta esan bezala ere bai, ICASNOVA dela aukeratu dugu horretarako hezkuntza publikoaren aldeko apustu irmoaren beste erakusle bat delako. Alegia, metodologien berrikuntzak espazioei eragiten dienaren adibide delako, gela hau. Iaz bezala, urten ere, aukeratu publikoa, guztiona, da aurre matrikulazio kanpainarako leloa. Ura ezartzen da leloan, eta hori bera nabarmendu nahi dugu. Nafarroako hezkuntza publikoa, kalitatezko hezkuntza delako, eta gure aurrek merezi duten eskola delako. Eskola berritzailea, eskola barneatzailea edo inklusiboa, berdintasunezkoa eta moda ez, eskola eleanitza. Horietxek dira kanpaina honen lau ezaugarriak, gure hezkuntza publikoaren lau ardatzak ere bai. Como decía, una educación pública de calidad, pero evidentemente, además de más cosas, innovadora, inclusiva, igualitaria y multilingüe. Así es hoy la Escuela Pública de Navarra y es para esa escuela para la que se abre plazo también de matriculación, plazo de prematrícula del 4 al 8 de febrero. La campaña que hoy presentamos destaca los 4 objetivos con los que trabaja día a día el Departamento de Educación, los 4 puntos cardinales con los que se trabaja en cada puesto del departamento: la innovación, la igualdad, la inclusión y el multilingüismo, que son todas ellas metas transversales en toda área de aprendizaje y de gestión. El plazo de prematriculación para el curso 19-20 se abrirá, como decíamos, el próximo 4 de febrero, donde alrededor de 6.000 niños y niñas de 3 años están citadas para elegir centro. El director general de Educación, Roberto Pérez de Lorca,
os dará más detalles sobre esta cuestión concreta, pero antes me gustaría incidir un poco más en lo que desde el departamento queremos poner en valor, que son esos 4 ejes, esos 4 puntos cardinales, esas 4 señas de identidad de la escuela en Navarra hoy. Berritzailea esaten genuen, barkatu. Berritzailea bai metodologian, bai espazioetan, eta baita horrekin lanean irakaskuntza metodologiak hartuta osari garelako, orduan tresnetan ere. Bai, hasieratik ari da hezkuntza departamentua irizpide horrekin lanean irakaskuntza metodologiak berritzen eta guztietan. Eraikitako ikastetxe berrietan kontuan izan da hau guztian, baita zahar berritzeko lan guztietan, irakaskuntza metodologia horrek behar duen espazio egokiak sortzen eta nola ez teknologiari eta eguneratutako tresnetan inbertitzen. Horixe barnebiltzen du hain justu Nafarroako hezkuntza publikoaren eraldaketa digitalerako estrategiak besteak beste. Una escuela pública innovadora. El departamento está trabajando en esa clave, tanto a nivel de metodologías como de espacios y también de herramientas. De ahí que os hayamos convocado, como decíamos, al aula interactiva del futuro, el aula Ikasnova, Ikasnova Gela. La forma de estudiar debería adaptarse a los cambios globales que se viven en el mundo. Por ello, el proceso iniciado en Navarra para la transformación de la enseñanza pública pretende eso mismo, pretende adaptarse a esa nueva realidad y que el alumnado navarro adquiera capacidades fundamentales para desenvolverse en la sociedad del futuro. Una estrategia de transformación transversal, horizontal, multilingüe y equitativa, en constante actualización. Esta apuesta estratégica por la innovación de la escuela pública ha supuesto multiplicar de manera sustancial la parte del presupuesto destinada para ello, es decir, es un compromiso que tiene todos los ingredientes necesarios y tiene ya cada día más profesorado formado para poder llevarlo adelante. Eskola inklusiboa esaten dugu ere bai, gure ikasleen aniztasunari beharrezko erantzuna eman ahal izateko, modu justuago eta orekatuago batean. Hezkuntza maila guztietan ikasle guztiek izan ditzaten aukera berberak. Horixe du ardatz hain zuzen ere aniztasunari erantzuteko plana. Inklusioari bidea irekitzen dion aniztasunari erantzuteko modua eraldatu du ikasleak ikasi prozesuaren erdigunean jarriz. Sinaitzitak daude, kalitatezko hezkuntza sistema eguneratu eta modernoak ikasle guztien beharrizanei erantzuteko gai izan behar duela. Modu ekitatibo batean, aniztasunari arreta eginez eta behar duenari arreta hori bera emanez. Eta horretan lanean dihardugu hezkuntza departamentuan inbertsioak gehituz eta baliabideen banaketa orekatuagoa egiten. Behar gehien duenari gehiago emanez. Una educación, decía, inclusiva, para llegar a atender y responder de manera más justa y equitativa a toda la diversidad que acoge nuestro sistema educativo y que sitúa al alumnado en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es precisamente el eje principal que mueve y sobre el que pivota el plan de atención a la diversidad, un sistema educativo de calidad, actualizado y moderno que responde a las necesidades de todo el alumnado de una forma equitativa y que atiende a la diversidad. En ese sentido, durante esta legislatura se viene haciendo un gran esfuerzo en responder a las necesidades educativas de manera equitativa, dando más a quien más necesita. Todo acompañado de un incremento en la dotación de profesorado de apoyo, orientadores y orientadoras, PTs, ALs, así como el incremento en personal cuidador, en fisioterapeutas o intérpretes de signos y en la asignación económica para los centros de escolarización de alumnado socialmente desfavorecido. Estas y otras medidas están de forma constatada presentes en nuestra acción diaria en el Departamento de Educación y por lo tanto lo están presentes también en los centros de educación pública del Sistema Navarro de Educación. Eta berdintasunezkoa, Nafarroako ikasleek berdintasunean bizitzeko beharrezko gaitasunak gara ditzaten. Ezinbestekoa da gure ikasleek euren bizi proiektu propioa hautatzeko gaitasuna eta askatasuna izatea. Aniztasunetik, genero baldintzarik gabe, desberdintasuna identifikatzen jakin dezaten, horren kontra egiten jakin dezaten, eta euren berdintasun eskubideaz balia daitezen kultura, religio, gizarte, klase, edo egoera funtzionala dela delakoa izan da. Eta bai, orain ari naiz ere, bai, eskola ez.
ari naiz horreta sinetsita baikaude, era aktiboan lan eginez, hezkidetza eskola eredu egoki baten alde ari garela hori egiten dugunean. Ez kapritxoz, baizik eta legeak agintzen duelako, eta hala sinetsita gaudelako. Geroz eta gehiago garelako sinesten dugunak gelatik bertatik, eskolatik bertatik, hasi behar dugula berdintasunean hezitzen. Decía, una educación para que el alumnado navarro desarrolle la competencia necesaria para vivir en igualdad. Igualdad es otro de los ejes principales para nosotros y para nosotros en el quehacer diario del Departamento de Educación, para que nuestras alumnas, para que nuestros alumnos puedan elegir su propio proyecto vital desde la diversidad de opciones, sin condicionantes de género, aprendiendo a identificar las desigualdades para luego poder aprender a luchar contra ellas y ejercer su derecho a la igualdad en el ámbito de su cultura, de su religión, de su clase social o situación funcional, cualquiera que sea. Lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, y lo diremos tantas como haga falta. El Departamento de Educación trabaja y trabajará de manera activa por un modelo de escuela coeducativa, no por capricho, esto también lo hemos repetido hasta la saciedad. Lo hacemos desde el convencimiento, eso sí, pero por obligación normativa también, por cumplir con la ley. Y si me refiero al programa de coeducación clave, me refiero a Escolae, porque es en lo que estamos sumergidas, en lo que estamos empeñadas en coeducar de una manera efectiva. Y hoy por hoy la herramienta para ello es el programa Escolae, porque cada vez somos más quienes creemos que es necesario desde el aula enseñar igualdad. Por eso hacemos lo que hacemos. Eta eskenik laugarren ardatza, eskerrik asko. Laugarren ardatza eleaniztasuna. Nafarroako errealitatea horrelakoa delako, eleanitza da Nafarroaren errealitatea. Gero eta hizkuntza gehiago entzuten ditugu gure inguruan eta gero eta balio handiagoa dauka hizkuntzak ezagutzeak. Eleaniztasun hori kudeatu beharra dago irakaskuntzan ere bai, errealitate horretatik abiatuta. Nafarroan bertako bi hizkuntza bizi direla kontuan hartuta, irakaskuntza eleanitzak errealitate horretatik abiatu beharra dauka gure aburuz, zertarako eta atzerriko hizkuntzak txertatzeko, hirueleko sistema eleanitz eraginkorra lortzeko. Jakina da, trebetasun linguistikoek ez dutela isolaturik funtzionatzen, elkar landu eta elkarri eragiten baitiote. Horregatik integratua behar du izan hizkuntzen irakaskuntzak, eta horrek eskatzen du hizkuntzen irakaskuntzaren planteamendu berria. Irakasleen arteko ezinbesteko koordinazioa, hizkuntza ezberdinetan ikasitakoaren transferentzia bermatzeko edukia errepikatu gabe. Eta hizkuntza ezberdinetan ikasitakoaren transferentzia horri etekin pedagogiko ahalik eta handiena atera ahal izateko. Horregatik ari gara zentroko hizkuntza proiektuak lantzen ikastetxez gure realitatearen hizkuntza aniztasuna modurik onenean probesteko. Decía, para terminar por mi parte, cuarto eje, cuarta seña de identidad del sistema educativo navarro, el multilingüismo. Una educación multilingüe es la que promovemos desde este Departamento de Educación. La comunidad foral, decía, la comunidad foral se encuentra ante una sociedad multilingüe, cada vez lo es más, en la que cada vez son más las lenguas que forman la realidad lingüística del entorno, y conocer varias lenguas tiene cada vez un valor mayor, así lo interpretamos nosotras. Ese multilingüismo no puede en ningún caso construirse obviando la realidad de esta sociedad, y eso supone tomar en consideración las dos lenguas propias de Navarra. Por eso creemos que es imprescindible que el tratamiento de la diversidad lingüística parta de esa realidad, con el fin de explorar la mejor manera de insertar la enseñanza de una tercera o una cuarta lengua y conseguir un sistema multilingüe eficaz. La enseñanza de las lenguas tiene que ser integrada a fin de lograr la transferencia del aprendizaje y conseguir profundizar en la competencia plurilingüe del alumnado. De ahí que desde el departamento se fomente el proyecto lingüístico del centro, partiendo de donde hemos dicho, de donde creemos que hay que partir, desde el punto de partida lógico y razonable, que es la realidad lingüística de cada uno, en este caso de la comunidad foral de Navarra. Lauan gauek ditu gure departamentuaren jardunak.
Hanka bakoitzari dagokion plangintza osatu zaio lehenik, estrategia eta helburuetan formatu ditugu irakasleak, eta dagoeneko gauzatzen ari diren 4 ardatz bilakatu dira hauek, gure errealidade diraia. Prestigioa, maila, kalitatea, gertutasuna eta arduratik eginiko eskola da, egungo Nafarroako eskola publikoa. Otsailaren 4ean, ez izan horrekin zalantzarik. Horiek dira gure zentro publikoak, horretan egiten dira oinarritu, eta helburu horiekin egiten dute aurrera egunez egun. Por tanto, decía innovación, inclusión, igualdad y multilingüismo. 4 puntos cardinales que de manera transversal trabajamos e impulsamos desde este Departamento de Educación. Lo hacemos ya a través de planes reales, a través de formaciones reales, y lo hacemos cada día con el empeño de prestigiar, de garantizar la calidad de una escuela pública como la que tenemos hoy en Navarra, una escuela pública cercana, que queremos que la tengan presentes todos aquellos padres y aquellas madres que tienen que tomar la decisión de matricular, de hacer la prematrícula el próximo 4 de febrero. Por mi parte, hasta aquí, luego atenderé las cuestiones que quieran. Paso ahora la palabra al director general, que sobre el proceso mismo de prematriculación dará más detalle. Mila esker dugu. Egun hon. Ohikoa denez... Mugituko dituguenak eta, Mila esker, egun hon. Ohikoa denez, aurten ere hezkuntza sisteman sartuko diren ikasle gehienak 3 urtekoak izan dira. Hori da, 2016an jaiotakoak. Gogora dezagun, 5.908 neska mutil jaio zirela. Hori da, 2015an baino 1,6 gutxia. Beraz, jaitsiera txikia espero dugu datorren otsailerako. Azken hamarkada osoan gertatzen ari denaren oherari jarraituz. La principal fuente de incorporación para esta campaña de prematriculación corresponde a los niños y niñas nacidas en 2016. Esto es, quienes cumplirán 3 años durante este año 2019. Podemos recordar que durante este año se produjeron 5.908 nacimientos, un 1,6% menos que en 2015. Por lo tanto, podemos esperar una ligera bajada en el número de prematriculaciones que se producirán el próximo febrero, siguiendo la tendencia a la baja que ya se inició hace casi una década. No obstante, las previsiones de prematriculación para el curso 19-20, según los cálculos realizados por el Servicio de Inspección, nos dicen que se alcanzarán en torno a las 6.200 nuevas matrículas en niñas y niños de 3 años. Aunque este dato no se corresponderá con la prematrícula en periodo ordinario, sino que se alcanzará una vez que finalice el periodo extraordinario de septiembre, por las nuevas incorporaciones que suelen ser habituales en estas fechas en otros cursos escolares. Datu garrantzitsuena datorren ikasturtean eskolatuko diren umeen familiendako ondoko hauek dira. Eskabideak eta baremoari eragiten dioten agiriak aurkezteko epea, lehen esan dugun bezala, otsailaren 4tik otsailaren 8ko ordu biak arte. Jende aurreko zozketa hezkuntza departamentuan otsailaren 15ean ordu batean. Onartuen behin-behineko zerrenda jende aurrean jartzeko epean, martxoaren 1 arte. Onartuen behin-behineko zerrendari reklamazioak egiteko epean, martxoaren 11tik martxoaren 12ko ordu biak arte. Onartuen behin-behineko zerrenda argitaratzea, martxoaren 14an izanen da. Eta, pizka beranduxeago, 3 urteko ikasleen matrikula eta aukera hobetzeko eskaera martxoaren 27tik martxoaren 28ko ordu biak arte. Decía, en cuanto a las fechas más importantes de interés para todas las familias que estén interesadas en la prematriculación de sus hijos e hijas para el próximo curso, hay que recordar que la primera y más importante será la semana 1 de febrero, del 4 al 8 concretamente, de lunes a viernes. El periodo para formalizarla será el que hemos indicado, pero además existen otras fechas que son de interés para las familias. El sorteo público se realizará, como el año pasado, en el Departamento de Educación el 15 de febrero a la 1 del mediodía. La publicación será del listado provisional en un lugar visible en el centro y en el modo informático en la página web del departamento el día 1 de marzo.
Existirá entonces el plazo de reclamación en los centros a este listado provisional, que será el 11 de marzo o el 12 de marzo hasta las 2 del mediodía. Y la publicación definitiva de las listas del alumnado admitido, estamos hablando de 3 años, el 14 de marzo. Un poquito más tarde, la matrícula de este alumnado de 3 años se producirá entre el 26 y el 28 de marzo hasta las 12 de marzo. Y posteriormente, pero de esto ya volveremos a informar más tarde, el plazo de inscripción de septiembre será del 2 al 3 de septiembre hasta la posterior. Este también es momento de recordar que toda esta información se encuentra disponible en la página web del departamento, en la ficha correspondiente de navarra.es y, por supuesto, como otros años, estará disponible por vía telefónica a través del 012. En cuanto a la normativa, no se han producido cambios a reseñar con respecto a la aplicada en 2018. Cabe recordar que durante estos últimos 4 cursos escolares se han ido produciendo cambios, bien en las órdenes forales, bien en las resoluciones anuales, con los objetivos siguientes. Con el fin de mejorar la transparencia de los procedimientos de todos los centros de Navarra, la herramienta de geolocalización para el cálculo de las distancias entre los domicilios y centros, la baremación y el propio sorteo son ya procesos centralizados e informatizados, ofrecidos por la plataforma de gestión Educa del propio Departamento de Educación. Estos mismos avances digitales permiten también la activación de la mejora de opción para el alumnado que haya obtenido plaza en una opción diferente a su primera opción y quiera acceder a esa mejora de plaza en un segundo momento. Para favorecer la calidad de la enseñanza y una mejora en la distribución del alumnado entre las redes, entre todas las medidas que se han activado del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad, el ratio máximo por grupo en educación infantil y primaria, tanto en centros públicos como en concertados, ha disminuido a 25 personas, desapareciendo la posibilidad de solicitud de aumento de ratio para los centros concertados, al igual que ha disminuido la carga lectiva del profesorado. También mejorarán para el próximo curso los ratios para las escuelas rurales y las condiciones laborales del profesorado y las itinerancias, en una apuesta, como ya conocéis, por la enseñanza pública y por un desarrollo equilibrado de la escolarización en toda la geografía de Navarra, tal y como quedó reflejado en el Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza, que fue firmado en agosto del 2018 con todos los sindicatos, con la mayoría de los sindicatos. Igualmente, fueron eliminados todos los criterios complementarios que eran definidos por los centros para regular la admisión del alumnado, priorizando la escolarización y calificación del alumnado en el entorno próximo, que sigue manteniéndose el 1,5 kilómetros. Para ello, se ha aplicado como criterio complementario único la proximidad del centro educativo a la vivienda familiar o el lugar de trabajo, apoyado por la herramienta que hemos comentado anteriormente de geolocalización que Educa ofrece en la página web del departamento. De la misma manera, y para garantizar los derechos lingüísticos de todo el alumnado en toda Navarra, cualquier persona puede elegir el modelo lingüístico que desee en todo el territorio. Podemos afirmar que además de aumentar la oferta de modelos, como estamos diciendo, también se ha aumentado la oferta de los programas plurilingües en una clara apuesta por el multilingüismo en nuestro sistema educativo. Por último, uno de los retos de esta legislatura está siendo hacer llegar la información sobre la oferta educativa a toda la población de Navarra de una manera objetiva y generalizada, de manera que todos los colectivos, independientemente de su nivel económico o cultural, puedan ejercer su derecho a elección del centro. Para ello, se comenzó a realizar esta rueda de prensa previa a la manifestación, que habitualmente no se realizaba. Para ello también se están realizando esfuerzos de coordinación con los colectivos relacionados con las familias más desfavorecidas para que utilicen este periodo ordinario de matrícula, y también para ello, y por primera vez en Navarra, hoy mismo se ofrecerán sesiones informativas para las direcciones de las escuelas infantiles 03 y para técnicos y técnicas de derechos sociales, de manera que también reciban esta información de primera mano del departamento y puedan transmitirla a las familias que escolarizan en sus centros. Esto sería todo. Si tenéis alguna pregunta, Valdera que los Arantzari y Valima Dusu, les lo ordeno. Y eso. Sí, yo quería preguntar sobre otro tema después de lo sucedido este fin de semana. Sí, pues una cosita sobre esta cuestión, si por ordenar, como nos vamos a volver a cambiar de silla, si alguien quiere ahondar en la parte del director general, ¿no? Pues entonces volvemos a hacer. Ahí. Sí, porque... Muy bien. Sí.
Después de lo sucedido este fin de semana con el Gaztetxe, queríamos saber qué valoración hace el Gobierno de Navarra. Bueno, yo quiero empezar diciendo que el Gobierno de Navarra como tal no ha hecho una valoración, dado que no hemos tenido sesión en la que hemos podido compartir de manera colegiada esta cuestión. Evidentemente estamos sobre la misma y estamos atentamente siguiendo todo lo que ha sucedido. Nos preocupa porque parece que estemos inmersos en un bucle que lo que hace es ahondar en una preocupación grande, que es la que nos trajo sobre todo hasta aquí, que era la de la falta de seguridad, la del riesgo que entraña el edificio motivo de disputa en este momento. Nos preocupa, creemos que no se ha entendido por parte ni de los ocupantes o quien lo ha ocupado en algún momento e insiste en volver a tener el control sobre ese edificio, ni por parte, no sé, el Ayuntamiento también está informado en todo momento de los informes que constatan que la falta de seguridad o el riesgo es alto. Y no sabemos si es que no ha quedado suficientemente claro o hay quien cree efectivamente que ha sido la excusa que ha utilizado el Gobierno, no sé para qué cosa. El Gobierno de Navarra no necesita excusa ninguna para defender un bien público, como lo es el Palacio Marqués de Rozalejo, pero a eso se le añade que hemos querido dejar bien a las claras que la falta de seguridad, el riesgo que existe es alto, para quien lo ocupe, para quien acceda, pero no solo, también para terceros. Y esto nos preocupa sobremanera. Y queremos que se actúe de manera responsable a partir de ese precepto, que es el de la falta de seguridad absoluta que existe en ese edificio y el riesgo alto que existe. Para nosotras, desde el Gobierno, ese es el debate nuclear y ese es el debate central. Y el resto de debates son secundarios. El resto de debates ahora mismo son secundarios. Y cada vez se va agravando más la situación. Entonces, que quede claro que el Gobierno no necesita ninguna excusa para defender un edificio público como lo es Marqués de Rozalejo, ni necesita ninguna excusa para cumplir con su deber, actuar de manera responsable y cumplir la legalidad y defender que se cumpla, o para condenar ataques como los que hemos condenado desde el Gobierno de Navarra en estas últimas semanas también. No necesitamos excusas para eso. La ausencia de seguridad, de la seguridad necesaria, el alto grado de riesgo que hay en ese edificio es una realidad. Y también es parte de nuestra responsabilidad ponerlo sobre la mesa. Y querer hacer ver que no lo es irresponsable. Y actuar de la manera que algunas personas están actuando, empeñándose en entrar y acceder a ese edificio en estas condiciones, es irresponsable. Porque no solo está en riesgo sus personas, está en riesgo mucho más. ¿Así? De acuerdo. Pues es que hay casco.